no había sumas y restas. Expresión algebraica en la que solo intervienen buenas. Uy, espera. Ahí está. En la que solo aparecen... No estoy grabando. Buenos días. Buen día. Es que justo estaba terminando una... Bien, sigamos. Entonces, va de nuevo. Estamos repasando lo que es un monomio, que era una expresión algebraica en la que solo aparecen o en la que solo intervienen multiplicaciones, divisiones y potencias. Multiplicaciones, divisiones y potencias. Una ecuación algebraica entera. Estamos hablando de eso, ya vamos a repasar igual. Por ejemplo, lo que no tiene que pasar es que no tienen que aparecer sumas y restas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado por y por 3, aparecen multiplicaciones, podrían aparecer divisiones, y al decir expresión algebraica entera, las variables tienen que aparecer solamente afectadas por potencias naturales. ¿Está bien? No me puede aparecer x a la menos 1, ni me puede aparecer raíz cúbica de x, eso no puede aparecer. ¿Está bien? Tiene que aparecer sí o sí exponentes naturales. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Tampoco pueden aparecer sumas, esto ya no sería un monomio, ¿sí? Tiene que ser un único término, no pueden aparecer sumas y restas. Y seguro que no hemos visto ejemplos de multiplicación, yo pensaba que sí. ¿No? Que yo recuerde, no, profe. Bueno, ya lo hacemos, no se preocupen. En un monomio sí hemos visto que tenemos la parte que es el coeficiente, que es el número que multiplica, coeficiente, y la parte literal, que es todo lo que tenga letras, ¿sí? Ahora, vamos a decir que dos monomios son semejantes. Monomios semejantes. Si tienen la misma parte literal, dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Trabajamos con monomios para después pasar a polinomios, ¿sí? Vamos a empezar con lo fácil, tiene que quedar clara la idea de cómo se trabaja con monomios, y después vamos a pasar a polinomios, esos sí van a tener muchos términos. Justamente este se llama un monomio porque tiene un único término. Si me apareciera una suma, ahí ya tengo dos términos, ahí ya no va a ser un monomio. ¿Se entiende? Ustedes sabían que el prefijo mono viene de uno, ¿cierto? Sí. Bien. Y poli de varios, creo. Exactamente. Entonces, este es un monomio porque tiene un solo término. Y después vamos a ver los polinomios. Entonces, los monomios van a ser semejantes si tienen la misma parte literal. Y esto va a ser importante porque solamente vamos a poder sumar monomios semejantes. ¿Sí? La misma parte literal. Sumar y restar. Entonces, esto va a ser muy importante. Por ejemplo, a ver. Si yo tengo 5x cuadrado. Tiene que ser exactamente igual la parte literal para que sean semejantes los monomios. Si yo tengo 5x cuadrado y 8x, ¿son semejantes? ¿Cuál es la parte literal en este caso? No, no son semejantes. El x cuadrado. Exactamente. En este caso, la parte literal es el x cuadrado y en este caso... X, pero no se encuentra elevado con nada. Exactamente. Entonces, al no ser igual la parte literal, exactamente igual, no son semejantes. Tiene que ser exactamente igual. Y eso, como les digo, va a ser importante a la hora de sumar o restar monomios. Profe, Sí. y
por ejemplo, si tenemos x con un coeficiente de 3, x al cuadrado con un coeficiente de 3 y 6x al cuadrado, a eso sí serían Exactamente. semejantes. Si yo tengo, por ejemplo, 7x al cuadrado, cuando le cambiemos, le pongamos grado 5, 7x a la quinta y menos 3x a la quinta, ¿son semejantes? Sí. Sí. Bien. ¿Cuál es la parte literal en este primer monomio? X a la X a quinta. la 5. ¿Y en este? X a la quinta. También. Tienen la misma parte literal, por lo tanto son semejantes. Y esos son los que vamos a poder sumar o restar. ¿Está bien? Si yo tengo 7x a la quinta y le resto 3x a la quinta, ¿cuántas x a la quinta me quedarían? 4. 4x a la quinta quedaría el resultado. Esa es la forma en la que se restan o se suman monomios. ¿Está bien? Entonces, pero bueno, acá pongamos, si son semejantes. Si hubiera más letras, todas las letras tienen que ser exactamente iguales. ¿Está bien? Somos un poquito hoy. Está Claudio. Bien. Buenas, buen día. Buen día pequeños. Bueno. Hola Claudia. Bien, entonces ha quedado claro cuándo los monomios son semejantes y cuándo no. Sí. Sí, profe. En caso de que se encuentren, de que no sean semejantes, ¿tiene solución? No los podría sumar, quedaría expresado como ya no un monomio, sino un polinomio. O sea, si yo tengo 5x cuadrado más 8x, queda como 5x cuadrado más 8x. No lo puedo sumar, no se convertiría. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. En cambio, acá, que tengo la misma parte literal, ahí sí puedo sumarlos y convertirlos en uno solo, digamos. ¿Está bien? Veamos ejemplo entonces de suma de monomios. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Perfecto. ¿El resto? Joya. Sí, profe. Bien, profe. Estoy bien. Disculpe, profe, me uní un toquecito tarde. ¿Dijo algo sobre el trabajo práctico? Sí, que todavía no están las notas, que me van a tener que esperar un ratito porque ando re complicado. Seguramente se van Bueno, profe, a... no hay problema. Y que hay otro trabajo práctico ahora. No, mentira, eso no. Bueno, vamos entonces con la suma y resta de monomios. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Bueno. Pero ya les expliqué más o menos cómo sería la suma y resta de monomios. Solo se suman y restan monomios semejantes. Suma y resta. Lo mismo va a pasar con los polinomios. Suma y resta de monomios. Ejemplo. Si yo tengo 7x a la quinta más 8x al cuadrado. Bueno, no, pongamos el quita. Y ¿cuánto me da eso? 15x a la 15x a la quinta. quinta. Perfecto, muy bien. Cuando tenemos monomios semejantes, los monomios semejantes se pueden sumar. ¿Cómo se suman? Se suman o restan los coeficientes y se pone la misma parte literal. Un error común es intentar sumar las potencias, ¿no? Es como tener 7 manzanas más 8 manzanas. El resultado me da en manzana. O sea, si tengo aquí a la quinta... ¿No sería multiplicando? No, queda exactamente la misma parte literal. Exactamente la misma. Porque si yo tengo manzanas y manzanas, el resultado me da manzana. Esa sería la idea. ¿Se entiende? Tengo x a la quinta y x a la quinta, el resultado me da en x a la quinta. Lo único que se hace es sumar los coeficientes. Los coeficientes. Pero la parte literal se mantiene. ¿Está bien? Ah, bien, bien. Tenía dudas cuál era el coeficiente y cuál era el literal. El coeficiente de la El X. coeficiente es el número y la El parte... número, sí, así. Bien, este sería el coeficiente. Ahí le voy a poner para que después me entiendan. Coeficiente. Sí. En el caso de que esté multiplicando, se suman los exponentes. Ahí sí, ahí sí. Ya vamos a ver multiplicación y división. Pero sí. En la suma o resta, entonces se mantiene la parte literal y se suman o restan los coeficientes. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Vamos a hacer una resta.
Si yo tuviera 3x cuadrado y 5 menos 2x cuadrado y, ¿cuánto me daría? Primero, ¿los puedo sumar? Sí, se le puede sumar o restar. Bien, Debido a que tiene la misma parte literal. perfecto. Como tiene la misma parte literal, lo podemos sumar o restar. En este caso sería Y en el caso de que la i no tenga la misma parte literal, entonces no se podría hacer la ecuación. no se suma, exactamente, queda expresado. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. En el próximo va a ser un ejemplo así, ¿sí? Entonces, si tiene la misma parte literal, si son exactamente iguales, sí lo puedo sumar, ¿está bien? O restar. Y directamente sumo o resto los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente acá? 5 y menos 2. Entonces la diferencia entre los dos coeficientes sería 3. Y se mantiene la misma parte literal. Exactamente. Entonces hago 5 menos 2, 3, y se mantiene la misma parte literal. ¿Está bien? Bien, profe. Sí, profe. Ok, y Bien. ahí se pasarían. ¿Cómo? No escuché bien, Ferreira. O va, no sé si... me está multiplicando, recién me doy cuenta. Disculpe. Bien, sí, ahí está, exactamente, todo esto está multiplicando. Acá cuando no ponemos nada, significa que todo eso está multiplicando. No hace falta poner, ¿no? No hace falta poner, pero sí, todo sería multiplicación ahí. Es una buena observación porque a veces no se dan cuenta que están multiplicando. ¿Está bien? Sí, profe. Solo que como no puedo multiplicar 5 por x cuadrado, la multiplicación queda expresada. Queda como 5x al cuadrado. Pero sí, es una multiplicación eso. Bien. Y en el ejemplo 3 veamos algo que no se puede sumar. Entonces, si yo tengo 5, no sé por qué 5, x cuadrado, bueno, lo hagamos parecido de recién, menos 2xy. ¿Qué pasa ahí? La i no tiene la misma parte literal. Exactamente, y por lo tanto quedaría así expresado. Esa sería la solución del ejercicio. No se puede sumar ni restar porque no tiene la misma parte literal, pero ahí quedaría expresado. Sumar ni restar porque no tiene la misma parte literal. Entonces no puedo sumar x cuadrado con x. Si yo tengo 3x cuadrado más 5x, ¿tiene la misma parte literal? No. No, entonces no lo puedo sumar. Capaz que este ejemplo hubiese sido mejor porque es lo que más vamos a usar nosotros. ¿Está bien? No se puede sumar ni restar. Este tampoco no se pueden sumar ni restar. Porque la parte literal no es la misma. Bueno, ¿quieren que...? Una duda. En Sí. el 3. ¿Se puede descomponer la incógnita, por ejemplo, x multiplicado con x y obtener x al cuadrado? ¿O es simplemente una incógnita, la parte literal? No. O sea, la estarías modificando. Ya no sería el mismo monomio que tenías originalmente. ¿Sí? Ah, bien, sí, ya. Se lo puede trabajar de alguna forma, pero de ninguna forma vas a llegar a que te dé lo mismo acá. ¿Sí? O sea, si yo el i lo pongo como i, por ejemplo, sigue sin ser lo mismo. Ah, bien, ya. ¿Sí? Lo puedo poner como i por i, porque es verdad, y el cuadrado es i por i, pero sigue sin ser la misma parte literal. Bien. Estas no se pueden sumar ni restar, y estas tampoco se pueden sumar y restar. Esta es la que más vamos a usar. ¿Sí? Si yo tengo 3x cuadrado más 5x, porque así van a ser los polinomios, van a tener una sola variable, no van a tener más de una variable. Bueno, ¿se entiende entonces, chicos? Entonces, a pesar de que sean parecidas, Sí, profe. no hay forma de que la descomponga. O sea, aunque yo la pueda escribir de otra forma, tienen que ser exactamente iguales para que las pueda sumar. Si no, no se puede. O restar. ¿Hacemos esa observación? ¿La escribimos? Bueno, Bien. Bueno, mejor. Bueno, voy a tener que borrar entonces. ¿Sí? ¿Ya puedo? Sí, ¿O espero? Bien. ¿Seguro?
¿Sí, no? Bueno, borramos Ya está, entonces. profe. Ah, bien. Ah, cuando se quedan callados tengo que esperar un ratito. Esa es la... Bien. Entonces, después de los ejemplos, entonces... No sé, profe, que yo voy copiando cuando usted va explicando. Ah, bien, bien. Bueno, No sé pues si duda un ratito por si alguien se demora. Entonces, Disculpe. observación. Solo se pueden sumar o restar monomios que tengan La misma parte literal. Misma parte literal. exactamente, que tengan la misma parte literal. ¿Hace falta que aclaremos las mismas letras con las mismas potencias o no es necesario? ¿Van a entender ahí? Sí. Sí, sí se entiende. Bien, entonces, que tengan la misma parte literal. ¿Y cómo se suman? Para sumarlos o restarlos, se suman o restan los coeficientes y se coloca la misma parte literal. Para sumar o restar monomios, esperen, acá me olvidé de aclarar algo. Solo se pueden sumar o restar monomios que tengan la misma parte literal. Eso es lo que hemos llamado monomios semejantes, ¿sí? Entre paréntesis pongamos monomios semejantes. Profe, y en el caso de una multiplicación, ya la veremos a continuación. Totalmente, ya vemos la multiplicación. Ahorita nomás. Veamos. Entonces, los que tienen la misma parte literal, son monomios semejantes. ¿Y cómo se suma entonces? Para sumar o restar, sumamos los coeficientes o restar monomios semejantes. Se suman o restan, según corresponda, los coeficientes de los monomios y se mantiene la misma Parte literal. perfecto. Y ahí lo vamos a poner con rojo y resaltar. Porque eso es lo que siempre confunden. La cambian a la parte literal. Y se mantiene. Profe, me da mala espina. ¿Cómo? Es que no tengo negro. ¿Por qué es tan lindo el rojo? Y se mantiene. Matemática me hizo cambiar de opinión. Ya voy a comprar un felpón violeta. La misma parte literal. El problema es que esos se acaban rápido. Si tenía alguna vez felpones de otro color. El rojo es el único que viene recargable. Bien. Entonces se suman o restan los coeficientes de los monomios y se mantiene la misma parte literal. Bien, vamos entonces a la multiplicación, porque ya deben estar aburridos de la suma y resta, ¿cierto? Sí. Digamos, bien. Ya todos quieren pasar a la multiplicación. Multiplicación de monomios. Para la multiplicación y división es lo mismo, en realidad. ¿Cómo se hace para multiplicar o dividir monomios? Ejemplo. Supongamos que yo tengo 5x cuarta por menos 3, lo pongamos negativo, así empecemos ya con lo difícil, x al cuadrado. Bueno, se multiplican los coeficientes, por un lado, 5 por menos 3, menos 15. Menos 15. Y se multiplican las variables iguales usando la propiedad del producto de potencias de igual base. En el producto de dos potencias de igual base, x a la cuarta por x al cuadrado, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican, se suman los exponentes. Se suman en el producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces me quedaría la 4 más 2, sería x a la 6. X a la sexta, exactamente. Entonces, en el producto de monomios se usa esa regla, se hace coeficiente con coeficiente, parte literal con parte literal. En la parte literal hacemos letras iguales con letras iguales, acá solo tengo una letra. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el producto de potencias de igual base. Entonces me queda x a la cuarta por x al cuadrado,
x a la 6. sexta. Entonces el resultado sería menos 15x a la sexta. ¿Hacemos otro? Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, Solamente puede haber un coeficiente, ¿verdad? Lo podrías dejar expresado como 5 por menos 3, pero sería el mismo, solo que escrito de otra manera. Ya. ¿Sí? Sí, es un solo coeficiente, sí. Y si te aparecen 2, es porque lo podés resolver a eso, hasta que quede uno solo. Ok. Bien. Bueno, a ver, hagamos otro. ¿Qué podría ser? Le pongamos más letras ahora. 5x. Aunque vamos a trabajar con una sola en polinomio. 3. Profe, ahí al final agregué una O también. Bueno. Ahí. Y... bueno. Sí. X y X o cuadrado. Bueno, esos son dos monomios. ¿Cuál es el coeficiente del segundo? 1. 1, muy bien. ¿Cuál es el coeficiente del primero? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Perfecto. Multiplico coeficiente. Menos 3 por 1, Menos Menos 3. 3. menos 3. Bien. Después letras iguales con letras iguales. A la x cuadrado la multiplico con la x, que me quedaría x a la cuánta. Al cubo. Cubo. X al cubo, perfecto. ¿Por qué? Porque este está al cuadrado, este está a la 1, sumo los exponentes, me queda x al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces multiplico x con x. A la y, ¿tengo con qué multiplicarla? No, porque No. no está la parte literal en la otra. Exactamente, entonces queda multiplicando solita. Es una y solita que sigue multiplicando. ¿Está bien? Sí. Sí. Y a la Yo al Al cubo. cubo. El cubo. o al 2 más 1. Perfecto, muy bien. ¿Está bien? Entonces, si no me aparece coeficiente acá, es porque es 1. Entonces hacemos menos 3 por 1, menos 3. ¿Está bien? Y si hubiera una letra que no me aparece, esa queda multiplicando solita porque no hay con qué multiplicarla. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bien. Esos son los casos más difíciles que pueden tocar. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos un 3. Sí, esos son los más Profe, una difíciles. cosa ahí porque lo especificó, pero siempre quedan multiplicándose la parte literal, ¿verdad? Claro, sí, no hace falta que ponga, siempre queda, ahí eso significa que está multiplicando x al cubo por y por o al cubo. Y por el 3 también, por el menos 3 también está multiplicando. ¿Está bien? Bien. O sea, no hace falta poner los puntitos, ustedes ven eso y saben que están multiplicando. Igual acá, esto está multiplicando aunque no haya un punto ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, profe. Y hagamos uno fácil, pero que suelen confundirlo. Menos 5x. Y en caso de división, ¿sería lo mismo? Sería lo mismo. Si Ah, quieren, bien. multiplicación y división y lo ponemos en uno solo. Menos 5 por menos 2. ¿Cuánto me da eso? Multiplicación. 10. Menos 10 qué? 10 10. positivo. 10 X. 10 positivo, sí. ¿Y letra? Y X. Positivo X. X. 10x. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. 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 Bien, hago coeficiente con coeficiente y como la letra está solita, queda multiplicando ahí. ¿Está bien? O sea, la multiplicaría por 1, digamos, y por eso queda solita. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces pongamos multiplicación de monomios y división y hagamos un par de divisiones. División. Pero sería exactamente la misma idea. ¿Ya les he cambiado el título? Solo que en la división, ¿qué se hace con los exponentes de las potencias? Se resta. Se restan. Se restan, perfecto. Bueno. ¿Puedo borrar esta parte por lo menos? Sí. Sí, profe. Hagamos un par de ejemplos de división entonces. En la división la notación es la que complica un poquito. Ejemplo 3, ejemplo 4. Bien. En el ejemplo 4, por ejemplo, podemos hacer menos 10x al cuadrado dividido. Y acá en realidad no hacían falta los paréntesis en la multiplicación, solo para los números negativos.
Pero si yo hubiese puesto esto así, es exactamente lo mismo. Solo para los números negativos, cuando están multiplicando, necesito un paréntesis. Para lo otro no necesito. Les puse los paréntesis para que distingan dos monomios, pero en realidad no hacen falta. ¿Está bien? Bueno, profe. Profe, si más adelante lo ponemos en los paréntesis en ejercicio, no hay problema. No, no habría problema. No habría problema, pero no son necesarios. Así que si yo les pongo uno sin paréntesis, ustedes tienen que saber que es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Hago menos 3 por 1, o no tengo con qué multiplicar el menos 3, lo pongo al menos 3, hago x por x, solo puedo multiplicar las cosas que son iguales. ¿Está bien? Las letras que son iguales. Si no estuviera el paréntesis, sería exactamente lo mismo. ¿Digamos? Bien, Profe, ¿seguiría siendo lo mismo aunque esté un número negativo? ¿O el número negativo sí hay que ponerle entre Sí, paréntesis? a los números negativos en una multiplicación o división sí o sí tienen que ir con paréntesis, porque si no se puede convertir en una resta por notación. Si vos no le pones un paréntesis ahí, parece una resta, ¿o no? Claro. Entonces, por eso para los números negativos sí se les pone paréntesis, sí o sí. Pero si yo tengo todo multiplicando, no necesito paréntesis, excepto para los números negativos. Y en la división acá sí o sí necesito poner paréntesis a lo que va dividiendo, todo lo que estaría dividiendo, o sea, el divisor, ¿sí? Porque si yo pongo dividido en menos 2x al cuadrado, matemáticamente esto significa que estoy dividiendo en menos 2 y el resultado de esa división la estoy multiplicando por x al cuadrado. Por eso cuando hacemos una división, ahí sí tengo que decir que divide a todo esto que está acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. O sea, acá sí es importante el paréntesis para decir que divide a todo esto. Si no, solo divide al 2 y el resultado lo tengo que multiplicar por x al cuadrado. Entonces veamos. ¿Cómo haría la división? Divido. Coeficiente con coeficiente. O sea, menos 10 dividido en menos 2. 5 positivo. 5 positivo. Y letra con letra. X a la Por quinta. X al cubo. X al cubo. Perfecto. Se restan los exponentes y me queda x al cubo. Muy bien. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Acuérdense que esto después lo vamos a pasar polinomios y va a haber varios monomios que vamos a estar multiplicando y dividiendo, entonces va a ser importante que sepan bien esto para poder hacerlo con más términos después, ¿sí? Así que si hay alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Después va a ser más complicado, sáquense todas las dudas hoy. A ver, si ahora hago menos, igual la división demora un poquito. Vamos a ver otros temas antes que la división. Profe, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ¿se puede, si usted nos pide que resolvamos haciendo polinomios, se puede como separar todo y después unirlo en el resultado? Como multiplicar y dividir primero por aparte Sí. los... Sí, podrás hacer cálculos auxiliares con todas esas cosas, ¿sí? No hay problema, ¿sí? O sea, no se asusten. No les digo para asustarlo. No es más, es lo mismo, pero trabajar con más términos a trabajar en un polinomio. ¿Está bien? No es complicado. Pero sí tiene que estar bien clara esta parte para que podamos avanzar bien y fácil. ¿Qué me quedaría este? Este es uno de los más difíciles. Número 4x al cubo. 4x. 4. No, 4x, ¿verdad? 4x. Sí, cierto que es división. A ver, Ah, no, quedaría 4 solo, sí. porque 4 3 solo. menos 3 es 0. exactamente, me quedaría 4x a la 0. ¿Y x a la 0 cuánto es? 1. 1. Entonces queda 4 por 1, quedaría 4. Por eso es el que más cuesta. La mayoría siempre pone 4x, pero no, es 4x a la 0 y x a la 0 es 1. Cuando tengan el mismo grado en la variable que están dividiendo, es como la división la puedo poner como fracción también. Se simplifica y me queda el 4 solito. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces, ¿eso cuándo va a pasar? Cuando el grado de las variables que estoy dividiendo sea el mismo. Sea el mismo, exactamente. Ahí me va a quedar solito el número. Ese es el caso más difícil. Todo lo demás sale fácil, creo. Yo tengo 7x cuadrado y divido, aunque 7 no es algo que pueda dividir. En menos, estoy tratando de que les den números lindos, ¿no? X al XY. ¿Qué me quedaría ahí?
Menos 4, 8x. menos No, pero 4x por y. eso. Casi. Ah, El menos 4 está bien. 8 dividido en menos 2, menos 4. ¿Están de acuerdo? Sí, X cuadrado dividido en X. 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 X, Bien, porque sería 2 menos 1, 1. 4x. Y dividido en Y. se cancela. Y. Queda 0. ¿O no? Ah, Eso, se cancelan, se simplifican. Y Se por simplifican. tanto, no queda la I. Queda directamente menos 4X. Es lo mismo que pasaba acá, solo tienen el mismo grado la I. Entonces se simplifican. ¿Está bien? Profe, una duda. En caso Sí. de que las divisiones den número decimal, ¿se le expresa en fracciones? En fracciones lo mejor, sí. Sería Bien, bien. lo más conveniente en fracciones, sí. Vamos a tratar de que no pase, pero es lo más conveniente. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo diríamos que hacemos la multiplicación y división de monomios? Acá sí va a haber que separarla, ¿sí? Entonces, para multiplicar y dividir, para multiplicar monomios, se multiplican los coeficientes y las letras iguales con letras iguales usando la propiedad del producto de potencias de igual grado, ¿cierto? Sí, sí. profe. Y para dividir, lo mismo, solo que usamos la propiedad de la división de potencias de igual grado, ¿cierto? Sí, profe. Bien. ¿Lo escribimos a eso, como hemos escrito en la suma, o no es necesario? Yo creo que no es necesario, profe. No, profe. ¿Se van a acordar con los ejemplos? Sí. Bien, entonces coeficiente por coeficiente, parte literal con parte literal. Igual que en la suma. No, mentira, en la suma la parte lateral se mantenía. Acá no, acá la parte literal sí cambia. Esa sería la diferencia. Se multiplica coeficiente con coeficiente, parte literal con parte literal. Y en la división lo mismo. Se divide coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal usando la propiedad de la potencia que corresponda. Bueno, entonces ya estamos listos para los polinomios, digamos. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, profe. buenísimo. Vamos a los polinomios. Hay un poquito de teoría antes de llegar a la suma y resta de polinomios que capaz que nos tome un poquito de tiempo, pero ya tenemos la idea básica para poder sumar y restar polinomios. Bien, lo mismo pasaría si hacemos con potencias. Vamos a polinomios entonces. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. No les he mandado archivo de polinomio todavía, ¿verdad? ¿O creo No, que sí? profe. No, bueno, ya les voy a mandar. Polinomios. Bien. Capaz que la definición cuesta un poquito, pero ya la vamos a ir explicando un poco qué significa cada una de las cosas. ¿Está bien? Un polinomio. Profe, Sí. disculpe, no, antes de que dé el significado. ¿Sería como muchos monomios juntos? Exactamente, sumando y restando. Exactamente. Que no los podemos sumar porque, no me sale la palabra, no los podemos sumar porque tienen distintas partes literal, entonces queda expresada la suma, como pasado hace un ratito. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo, profe? Que un polinomio es una suma de monomios, eso es lo que sería, pero no lo vamos a definir así, pero es una suma de monomios. ¿Está bien? Sí. Bien. Suma resta de monomios. Ahí quedaría más fácil dicho. Entonces, la definición formal es esta. También la podemos ver como una expresión algebraica entera. Hay distintas formas de decirlo, pero esta sería la definición formal. Un polinomio es una expresión de la forma. Y no se asusten, ya les explico qué significa cada cosa. P de X en una variable. Vamos a trabajar con polinomios en una variable. Es una expresión de la forma P de X igual a sub 0 más A sub 1X más A sub 2X al cuadrado más punto suspensivo más A sub n X a la n. Entendible.
¿Cómo? ¿Está entendible? Entendible. Perfecto, buenísimo. ¿Qué serían si... Era sarcástico, profe, no. Ah, ¿por qué? No. Pero Facilísimo. acá, ¿qué serían, qué les parece que serían a 1, a 2? Yo les he dicho que era una sola. Números. Números. Son números, acá estos van a ser los coeficientes. Entonces, si yo tengo un ejemplo para comparar, por ejemplo, sería 3 más 5x más 10x al cuadrado más 8 x al cubo, y así hasta llegar a una cierta potencia. Hay un punto suspensivo acá porque no sabemos cuál va a ser la más grande, pero sí se corta el polinomio. Le voy a poner un menos porque estoy poniendo todo muy positivo. Pero así sería un ejemplo de un polinomio. Se corta en algún punto, solo que como no sé dónde, tengo que poner un punto suspensivo en el medio. ¿Está bien? Profe, ¿va sí o sí así aumentando en potencia? No, en realidad lo vamos a poner en forma decreciente la mayoría de las veces. No hace falta que estén todas, porque algunos de estos números podrían llegar a ser 0. Podría desaparecer este término, por ejemplo, y sigue siendo un polinomio. ¿Y cómo se resolvería eso ya que no tienen la misma parte literal? No se resuelva, no se resuelve, eso es un polinomio y es así, ahí queda expresado. Después vamos a trabajar con polinomios, vamos a sumar polinomios, vamos a restar polinomios. ¿Ustedes han visto ejemplos de polinomios en matemática 2, creo? Cuando han trabajado con las funciones que son rectas. Es más, este año lo hemos vuelto a ver. Esto, si yo le saco el igual, ¿es un Polinomio. No, mío. Es un polinomio que le ponemos el i igual y se convierte en una función que relaciona la x con la y, pero si yo tengo solita esa parte, eso es un polinomio de grado 1, ya les voy a explicar qué es el grado, y estos serían el a sub 1 Profe, y la sub 0. Sí, ¿puedo intentar hacer una predicción? ¿El grado depende de cuál es el número exponente más grande? totalmente, ese es el grado, así es, muy bien. Ese es el grado de un polinomio. Muy bien. Bueno, entonces, es una expresión de esta forma, ya hemos visto qué significa esta forma, ¿sí? Donde el nombre del polinomio va a ser p, pero la expresión puede aparecer sin su nombre. No hace falta que le ponga nombre a la expresión y sigue siendo un polinomio. ¿Está bien? En este caso, si yo pongo p de x igual, significa que el nombre del polinomio es p. ¿Está bien? Y que la variable es ¿quién? X. El X. Exactamente. Entonces, esta P indica el nombre del polinomio y esta es la variable. Ahí le voy a poner flechitas si ven. El nombre. Cierto que no les gusta el rojo. Y la X que está indicada entre paréntesis es la variable del polinomio. Vamos a trabajar con polinomios en una variable. Si tuviera más de una variable, las tenemos que indicar todas dentro del paréntesis, pero no lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, ¿dónde? Me han dicho que A sub 0, A sub 1, A sub 2, etcétera, ¿son qué? Coeficientes. Números. Bien, son números reales que se llaman coeficientes, perfecto. Las dos cosas que han dicho estaba bien. Más puntos suspensivos. Profe, somos equipo con 1002. Muy bien. Entonces, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub n. Van separados por comas porque lo estoy enumerando, ¿sí? Son números reales. Alguno podría llegar a ser 0. Son cualquier número real. Son números reales. Y se llaman coeficientes. Son de la realeza. ¿Cómo? Son de la realeza. Exactamente. Son hinchas del Real Madrid. También. No, sí saben que son los números reales, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí. Sí, ¿Saben? profe. Ah, bien. Aunque si quieren podemos dedicarle Los todo el números que año a usaba ver Luis qué son los XVI. números reales. No, a ver, números reales. Pero sería, bueno, son cualquier número los que conocemos. En cuarto creo que van a ver los números complejos. Esos son otros números que no son reales. O sea, pues, o se llaman imaginarios o complejos. Ya los van a ver después. Pero por ahora todos los que conocemos son reales. Bien, entonces tenemos que esos son números reales. Además, como han dicho muy bien, además, si A sub n fuera distinto de 0, si este es 0, este término desaparece.
Pero si este término es distinto de 0, este es el término de grado más grande, o sea, de potencia más grande. Entonces, ¿quién sería en este caso la potencia más grande en todo el polinomio? X. 4. Cuarto. Es una n. Pensaba que era un X 4, elevado a perdón. la n. Exactamente. Ahí está mejor la n. Es una M. Sí, profe. Ahí sí, profe. Depende de qué letra, de qué... Estoy usando letra de carta. Ahí sería una n. ¿Está bien? Entonces, además, si asumen es distinto de 0, n se llama el grado del polinomio, o sea, la potencia más... Grande. La potencia más grande. La Era lo que potencia- yo había dicho recién, profe. Exactamente, así es. Es el grado del polinomio. Bien. Veamos un ejemplo. Y me dicen el grado. Ejemplo. ¿Qué nombre quieren que le pongamos al polinomio? Tiene que ser una letra mayúscula. J. Sí. J. Bueno, el próximo va a ser C. El primero Yo J. digo C. J de X va a ser igual a 5X más X al cubo menos 3. Bien. ¿Es un polinomio? De tercer grado. Sí. De grado 3, perfecto, muy bien. Bueno, de grado 3, perdón. ¿Está bien decir de tercer grado? Es un polinomio Bien, bien. Pensé que estaba mal. Es un polinomio de grado 3, perfecto, muy bien. Ahora, fíjense que no me aparecen todos como me aparecían acá porque algunos de ellos son ceros, ¿sí? ¿Cuántos términos tiene este polinomio? 3. Tiene 3. 3 términos. Va a haber una clasificación de acuerdo al número de términos, ¿sí? Ya les voy a dar en un ratito, si tenemos tiempo, sí tenemos tiempo. Pero si tiene 3 términos se va a llamar un trinomio, ¿está bien? Ahora, este es un polinomio de grado 3. Hasta ahora solo hemos visto la definición, así que no podemos hablar mucho, pero hemos dicho que los numeritos eran los coeficientes, así que quiero que me digan los coeficientes de cada término. En este término, ¿cuál es el coeficiente? 5. 5. 5. 5. En este término, ¿cuál es el coeficiente? 1. 1. Y en este término, ¿cuál es el coeficiente? 3. Menos 3. 3. Pero no Con acompaña signo. nada. Con su Tiene signo. menos 3. No importa. Menos El primero es el término independiente, que también lo deben haber visto así cuando han visto recta, ¿sí o no? Sí, no recuerdo. No hay problema, no se preocupen, ya lo vemos, ¿está bien? Es el término independiente o término de grado 0. Cada uno de los términos va a recibir su nombre de acuerdo a la potencia que tenga la variable, ¿está bien? Entonces, este es el término de grado 1 porque la variable tiene potencia 1. 1. 1. 1. Este es el término de grado 3 porque la variable tiene potencia 3. 3. y este es el término de grado 0 o término independiente. Independiente porque no depende de la variable y de grado 0 porque yo podría poner una x a la 0 ahí. Porque x a la 0, ¿cuánto es? 1. 3 por 1 y bueno, y menos 3 por 1 es menos 3, el mismo número. Exactamente, por eso este se llama el término de ¿Profe? grado 0. Una Sí. pregunta. En rectas, cuando nosotros planteábamos y igual a mx más b, b era el término independiente. Así es, sí. Pero también le llamaban ordenada al origen ahí, pero acá no, porque Claro. es otra cosa distinta, ¿sí? Pero sí, el B era el término independiente. El término independiente, entonces, es donde no aparece la variable y también se le puede llamar término de grado 0. ¿Quieren que anotemos eso o no es necesario? Yo creo que no. Yo digo No, que sí, profe. profe. Bien tenerlo. Bueno, entonces, cada término puede ser nombrado por el grado de la variable que aparece en él. Puede ser nombrado por el grado de la variable que aparece en él. Y veamos en el ejemplo, aparece en él. Los términos sí sabemos que son los que están separados por sumas y restas, ¿cierto? Eso ya es de primer año. Entonces, este sería el término de grado 1.
¿Cuál? ¿1? Eso, el primero es el término de grado 1 o término lineal. Siempre que hablemos de algo lineal, es porque tiene grado 1. Y está relacionado con las rectas, porque si lo vemos como función, su representación gráfica va a ser una recta. Entonces, este es el término de grado 1, término lineal, en este caso sería 5x. El coeficiente del término lineal o término de grado 1 va a ser 5. 5. 5. Perfecto. Vamos con el término de grado 3 o término cúbico. En este caso sería 1 o el X3. ¿Tiene nombre? ¿Qué? El segundo término. Sí, es el de grado 3 o cúbico, porque la variable a qué exponente aparece. A 3. No, no es por el número, es por la potencia que se llama grado cúbico. Claro, claro. Multiplicado por 100. Entonces, ¿cuál sería el término de grado 3? El término de grado 3 es x al cubo. ¿Y cuál es el coeficiente? Si no me aparece nada. 1. 1. 1 sería el coeficiente. Lo puedo poner ahí, si quieren, en rojito. Pero ya saben que no hace falta ponerlo. Ese sería el coeficiente. Bien. Ay. Quiero aprovechar el pizarrón para no borrar y escribir. Y me falta el término de grado. 0. 0. El término de grado 0, sí. El término de grado 0 o término independiente porque no depende de la variable. ¿Se ve o no se ve ahí? Sí, profe, se ve. Sí, sí se ve. Bien. Profe, Bien. El término independiente es puro coeficiente o no tiene variable. profe, Sí. se me acaba de quedar sin tinta la lapicera. Uy, sin tinta, sin nada de tinta. No. Nada, no escribe. Bueno, no te preocupes, hacerle captura de pantalla. ¿Estás en el celular o en la computadora? Igual en los dos se puede hacer captura de pantalla, ¿o no? Acá tengo otra, Sí, profe. pero le quería decir de que estamos escribiendo tanto que ya se quedó sin tinta. Ah, no hemos escrito tanto, no hemos escrito nada. Bueno, igual, esto en realidad es una observación que estamos haciendo para que ustedes me entiendan cuando yo hable, pero esto no creo que lo encuentren así tan detallado en ningún libro. Estamos escribiendo los detalles para que ustedes después se acuerden. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Estamos siendo bien detallistas, así después sepan bien todo. Ahora, entonces, y acá no me está apareciendo el término de grado 2, quiere decir que su coeficiente, si no aparece, ¿cuánto tiene que ser? Si no aparece porque el coeficiente vale... ¿Dónde, profe? No, en este polinomio J, que es el que estamos viendo en el ejemplo, no tenemos un término de grado 2 o cuadrático. El cuadrático sería el término de grado 2, ¿está bien? Si yo le digo término de grado 2 o cuadrático, es el que la x aparece al cuadrado. No me aparece x al cuadrado, significa que no hay un término de grado 2. Pero si no hay un término de grado 2, ¿cuál es el... ¿Por qué desaparecían los numeritos acá? Yo les he dicho. Porque estaban Porque está la acompañados de un cero. 0. Exactamente. Si no me aparecen es porque yo lo puedo agregar con un coeficiente 0. Igual me estoy adelantando, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está bueno que lo sepan. Si el término no aparece es porque lo puedo poner con coeficiente 0. Tendría coeficiente 0. Bien. ¿Es necesario eso? ¿Cómo? ¿Es necesario eso? No, en la mayoría de las veces con esto no alcanza. Cuando vayamos a dividir, ahí sí va a ser necesario. ¿Se ha entendido entonces lo que es un polinomio, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, es una suma de monomios, ¿sí? Donde cada uno de los monomios que lo forman tienen su coeficiente y como tenemos una sola poliviable, podemos hablar del grado, que sería la potencia. El grado total del polinomio, el grado del polinomio, es el mayor grado que aparece, que en este caso es 3. 3. Muy bien. Y hay otra cosa que se llama el coeficiente principal, y que se llama principal. ¿Por qué creen que se va a llamar principal? Porque corresponde a quién.
Al primero. Al grado más grande. Al más Claro. grande, no es al primero, y está buena tu observación, porque la verdad que uno piensa en principal y piensa en el primero. Sería el primero si yo lo tuviera acomodado de menor a mayor, de mayor a menor, perdón, sería el primero ahí, pero no, corresponde al mayor grado, va a ser el coeficiente del término de mayor grado, ese va a ser el coeficiente principal. Veamos un par de, ¿cómo estamos con la hora? Bien, bien, dice, ya nos quedan 5 minutos. Entonces, veamos un par de ejemplitos más y no creo que podamos hacer mucho más. Podemos ver la clasificación. ¿Les parece? Sí, Sí, profe, profe. igual Bueno, tenemos profe. un ratito más de tiempo. Sí, tenemos 5 minutos, según mi... ¿Puedo borrar? Sí, Sí. profe. Bien. ¿Qué tal el tema polinomios? ¿No está tan complicado? No, No, profe. Mientras no me meta la goma, está todo bien. La primera parte es fácil. Suma, resta, multiplicación es fácil. Profe, ¿por qué solamente la primera parte? Porque después vamos a ver el cuatrimestre que viene algo que se llama factoreo, que cuesta un poquito, pero si entienden bien la primera parte va a ser más fácil. No creo que lleguemos a división en este cuatrimestre porque ya estamos terminando las clases, pero para el otro seguro. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hablar del coeficiente principal ahora y de la clasificación. Será el que seguía, será x igual a x a la cuarta menos 7x a la séptima más 1. Bien, entonces, profe, Profe, ¿qué que nos puso odia. ejemplos? ¿qué? Sí, ejemplos. ¿Cuál es el grado de este polinomio? 7. Grado 7, perfecto. ¿Y cuál es el coeficiente principal? 7 también. Casi. Ah, No, No, va con No, 5. profe, no. No, menos Menos 7. 7. Ah, ahora sí. El coeficiente principal sería menos 7. Le tendría que haber puesto distinto. El coeficiente principal, entonces, es el coeficiente del término de mayor grado con su signo. Los coeficientes siempre van con signos. ¿Está bien? Entonces, acá sería menos 7. ¿Estamos? Sí, profe. bien, bien. Bien, y ya que estamos, les dije que quería hablar de la clasificación. ¿Cuántos términos tiene? 3. trinomio. Es un trinomio. Trinomio. Un trinomio, perfecto. Trinomio. ¿Por qué? Porque tiene 3 miembros. 3 términos. términos. Bien. Término, perdón. Sí, los miembros son los de la igualdad. Los términos son los que están separados por sumas y restas. Bien, vamos con el ejemplo 2. Nombre, ya hemos usado la J y la C. La P. La P. P de X, la variable va a ser X, va a ser X a la cuarta menos 3 X al cubo más, no, le pongo menos también. Menos X a la quinta. Bien, grado de polinomio P. 5. 5. 5. Perfecto. Coeficiente principal. 1. Menos Uno. 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. Muy Eso bien, es. menos 1, perfecto. Y... le pongamos algo ahí. ¿Cuántos términos tiene? 4. Cuatro. Sería cuatrinomio. Totalmente. Cuatrinomio, muy bien. Cuatrinomio porque tiene 4 términos. Profe, ¿y el que tiene 2? Bien, ahora hagamos uno de 2. Ese sería binomio. Binomio. Exactamente. Binomio. Profe, puso la misma letra. Es verdad, no me han dicho. ¿Qué letra quieren que use? F. ¿F? Bueno. F de X. Grado. 2. 2. Grado de F, Dos. 2. Muy bien. Coeficiente principal. Menos Uno. 1. Menos 1, menos 1. Bien. Ay, Dios. Pongo 20 veces y las 20 veces van a decir uno. Siempre pasa, ¿no? Siempre. Por eso lo voy a poner 30 veces, así se acostumbran y me dicen menos 1 ya en algún momento. ¿Y cuántos términos tiene?
2, por lo tanto es Dos. un binomio. Es Binomio, un binomio. binomio. Y el de 3, ¿cuándo? No, el de 3 ya está. Y el de 1 ya hemos visto, sería un Monomio. 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 binomio. Binomio. Y a partir de los 4, cuando tenemos 5, ya se le llama polinomio directamente, ya eso no se le pone nombre. ¿Está bien? No lo llaman Claro, porque pentanomio quedaría medio raro. Sí, sí, no se le llama pentanomio, directamente Binomio. se llama polinomio. Igual no vamos a ver tan grandes como de 5 términos. Capaz que sí, más difíciles de... No confío, profe. Algunos, no, es que al multiplicar los polinomios sí nos puede quedar un polinomio de muchos términos. Ya van a ver por qué cuando veamos multiplicación. Pero bueno, por ahora, ¿ha quedado claro lo que es un polinomio, lo que es el grado, el coeficiente principal y cómo se clasifica de acuerdo al número de términos? Sí. Sí, Bien. profe. Ya les voy a mandar un archivito, entonces pensaba que les había mandado, no les he subido, en el que tiene algunas multiplicaciones de monomios y voy a agregarle también un poquito de polinomio para que ustedes identifiquen el grado, el coeficiente principal. Profe, una duda. Sí. En el ejemplo 2, ¿por qué el coeficiente principal es -1? No logré escuchar esa parte. Porque el coeficiente principal es el número que en el término de mayor grado, que sería el término de mayor grado, me tengo que fijar en el número que multiplica la variable. Ah, bien, ya. ¿Está bien? Sí, profe. Por eso sería Acompañado del signo que lo precede. exactamente, el número con su signo tiene que ser, sí o sí. ¿Sí? Y sí, les pongo los negativos porque siempre el error es ponerlos sin el signo. Por eso fíjense que todos los ejemplos les he puesto negativo, para que se acostumbren. Va con su signo el número que está multiplicando a la variable. Quizás no ha sido bueno poner 7 y 7 acá, porque acá así no saben si el 7 es de acá arriba o de acá abajo. Ahí le voy a poner con color así sepan que el 7 es de acá abajo. Este -7 es el coeficiente principal. Y este 7, que es la potencia, ese es el grado. La potencia me da el grado y el coeficiente principal es el número. ¿Mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, y con eso terminamos por hoy. Entonces ya les voy a estar mandando esta tarde para que no se aburran durante la semana. ¿Está bien? ¿Profe? Sí. Sí, decime. ¿Para qué se utiliza este polinomio, digamos, en la Los vida real? polinomios. Y bueno, los polinomios, así como lo han usado para las funciones, para las rectas, son los que nos sirven para representar un montón de cosas de la vida real. No solo los polinomios, sino también las expresiones algebraicas en general. Los polinomios son las más fáciles de trabajar. Después vamos a pasar algunas un poquito más complicadas, pero no mucho más complicadas tampoco, ¿sí? Sí, Entonces, profe. no sé si se acuerdan cuando hemos visto expresiones algebraicas, creo que les di algunos ejemplos de aplicaciones en la vida real. Si no, ya les voy a mandar. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero calcular el volumen de un cuerpo y no sé alguno de los lados, lo trabajo en general con una incógnita X y ahí me queda un polinomio de grado 3. O cuando quiero calcular un área, lo trabajo con una variable en general y me queda un polinomio de grado 2, porque las áreas son multiplicando 2 dimensiones, ¿cierto? Sí. Sí. Es más, va a haber un trabajito cuando lleguemos a lo que se llama el cuadrado de un binomio, que yo lo hago todos los años, y que el año pasado ha salido lindo a pesar de que era por internet. No se lo utiliza para eso, como dice Ferreira, no se lo usa para eso. Pero sí se tiene muchas aplicaciones, toda la parte de polinomio, realmente en las funciones que modelizan cosas. Por ejemplo, el cálculo de volumen, el cálculo de área, esos serían ejemplos buenos del uso de polinomios. Y el volumen se usa para todo, para calcular. Cuando tengan que construir una pileta, necesitan calcular el volumen de la pileta, o pintar una habitación, el área, se lo usan todo eso, ¿está bien? Pero no les va a servir cuando los secuestren, chicos, lamentablemente. Tampoco para ir a comprar verduras, para eso no les sirve. Y más adelante vamos a hacer un trabajito con cuerpos geométricos, así que se van preparando, ya no falta tanto. No sirve para eso. Pero sí sirve, créanme. Bueno,
Con eso terminamos entonces por hoy. Y seguimos el jueves que viene. Ya les voy a estar mandando eso. Bien, profe. Dale. Nos Bueno, vemos. profe. Chicos, cuídense. Que Chao. sea una linda Nos semana. vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Ojalá no me Profe. recuerde.